Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Telenoticias 10 y tengo el gusto de recibir en esta ocasión al maestro Juanerge de la Cruz Magaña. Ya estuvo con nosotros en alguna ocasión anterior y está aquí precisamente porque hay un conflicto laboral entre el sindicato que él representa y la dirección del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Maestro Juanerge, bienvenido, buenas noches. Es un gusto poder tenerte aquí con nosotros de nueva cuenta. Y bueno, pues a lo que nos interesa, ¿cómo va este asunto? ¿Cómo va este conflicto laboral? ¿Cuál ha sido la evolución, el desarrollo que ha tenido en las últimas semanas? Ok, antes que nada, buenas noches a toda la sociedad, ¿verdad? Que tiene a bien a seguir este canal, que sin duda alguna es un canal el que nos ha permitido hablar con la verdad y dar a conocer a la sociedad lo que realmente está ocurriendo en el tecnológico. Hace aproximadamente casi un mes, Daniel, tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les agradezco nuevamente la oportunidad porque la situación en el tecnológico, en lugar de mejorar, van empeorando, ¿sí? Esta semana tuvimos una situación que pues seguramente la sociedad pudo notar en las redes sociales, y aun cuando hoy el maestro Julio dice que en las redes sociales lo que se maneja son mentiras, pues bueno, a través de este noticiero tenemos la oportunidad de hablarle también a la sociedad, a los padres de familia, a las familias de nuestros docentes, la situación real de lo que está ocurriendo. En lugar de mejorar, Daniel, ha aumentado el hostigamiento y el acoso laboral en el instituto. La vez pasada te dije que cuando viniera nuevamente iba a traer pruebas, ¿sí? Porque yo creo que no podemos venir y hablar en un medio y pensar que la sociedad piense que lo único que estamos haciendo es levantando falso en contra de una persona, y eso no debe de ser. Creo que como docentes algo que nos caracteriza es tocar la vida de las personas, y por lo tanto siempre tenemos que hablar con la verdad. Maestro, quiero detenerme aquí en este incidente que se efectuó, que tuvo lugar durante esta semana. ¿A qué incidente nos referimos? Al incidente donde un catedrático del Instituto Tecnológico, un profesor, tuvo un preinfarto, si no me equivoco. Se dijo en un primer momento que había sido precisamente por las presiones laborales que se viven al interior del Instituto Tecnológico, que incluso se dio en medio de una situación de conflicto en donde el maestro estaba siendo notificado de una mala noticia para él. Esa fue parte de lo que se manejó. La otra parte que se manejó fue que todo fue un simulacro, que todas las fotografías que vimos nosotros, que se dieron a conocer en redes sociales, eran parte de un simulacro que se habían realizado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico en días pasados, y que se había deformado la información y que se había dicho que un grupo de personas había tomado esas fotografías para decir que un catedrático, un docente, había sufrido un preinfarto a causa de estos conflictos laborales, pero que era totalmente falso. ¿Cuál es la información que ustedes tienen como gente que labora en esta institución? Ok, Daniel, creo que lo que ocurrió esta semana ha marcado indiscutiblemente la vida de los docentes dentro del tecnológico, porque hace un mes que estuve aquí con ustedes les comenté que veníamos de un proceso de legitimación. Se ha dicho que el sindicato que represento, y que quiero aclarar, Daniel, en este momento esta lucha ya no es sindical, esta lucha ya es por cuestión de humanidad, de respeto a las familias, a los estudiantes, al tecnológico. Y sin embargo nosotros tenemos que cumplir una función. Se ha manejado que como sindicato no existimos, pero la realidad es que somos el único sindicato que ha cumplido con lo que demanda la nueva reforma laboral que nuestro presidente implementó para evitar, uno, los sindicatos charros. ¿Qué eran los sindicatos charros? Los que pactaban con el patrón, que era lo que le convenía, a modo. ¿Para qué? Para que entonces el patrón tuviera la oportunidad de dar al trabajador lo que él quisiera, y la otra parte se la da al líder sindical. Entonces lo que está ocurriendo ahorita en el tecnológico es esto. El director creó otro sindicato que dirige el maestro Eduardo Morales, y ese es un sindicato charro.
que fue hecho en el apartado B y que obviamente, como está allí, es el sindicato que el director controla. A diferencia del sindicato de nosotros, que está en el apartado, creado en el apartado A, nos reconoce el Centro Federal. Y precisamente hoy la noticia, Daniel, es que hace un mes estábamos legitimando y el día de hoy nosotros cumplimos lo que legalmente marca la reforma laboral y nuestro contrato ha quedado legitimado. ¿Por qué les cuento esto? Porque se ha dicho que no existimos, pero en realidad lo que estamos haciendo es luchando por que se respeten los derechos laborales. ¿Qué hizo el director? ¿Qué fue lo que ocurrió con el maestro Gerardo Casset? El maestro Gerardo es un maestro fundador. Son de los maestros que se le tiene mucho aprecio, cariño por los estudiantes, la sociedad, los mismos compañeros, porque pues son de los que están desde que el tecnológico inició. Entonces, cuando uno ya lleva años ahí, te haces de base, y esa base te da el derecho de obtener un nombramiento que te da la estabilidad laboral y que pues obviamente eso quiere decir que cada semestre pues ya tú no tienes que andar viendo si te van a dar horas o no, tú ya adquiriste ese derecho. En el caso del maestro, trae un nombramiento de más de 25 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un maestro fundador entonces? Es un maestro fundador. Su nombramiento, al igual que de todos los compañeros, nombramientos que fueron dados a través de una corrida escalafonaria, ¿sí? La corrida escalafonaria es la comisión legal, es decir, ni el director puede imponer, ni el sindicato puede imponer, tiene que ser a la par, y esos nombramientos se dieron. Entonces, en el caso del maestro Gerardo, su nombramiento es de más de 25 años, obviamente un nombramiento que se lo ganó él, porque le ha dedicado su vida, su juventud, a la institución, a formar profesionistas, y resulta que esta semana al director se le hace fácil dar la instrucción de que no solamente a él, Daniel, te aclaro, están llamando a todos los maestros fundadores y de mayor antigüedad y les están diciendo, pues mira, tu nombramiento ya no vale. Yo ya no te puedo dar tu nombramiento, te voy a dar 19 horas en tu nombramiento y las otras 21 horas que tenías, pues si hay horas, te las doy. O sea, una reducción de 40 horas a 19 horas. Así es. Con todo lo que implica económicamente. Así es. Y lo peor aún, Daniel, un contrato condicionado. Imagínense cómo se sintió el maestro que después de 25 años, que él se ha ganado ese derecho de tener su nombramiento, pues que ahora venga este señor y diga, ¿sabes qué? Te voy a dar 19 y las otras 21 por contrato, sí las hay, pero eso sí, ¿qué hace la diferencia para que haya o no haya horario? Es que tú te dobles al director. Si tú te apegas a lo que él dice, entonces vas a tener esas 21 horas. ¿De qué forma un maestro se sometería o se doblaría ante el director? Ok. Por ejemplo, de entrada, él ha hostigado que todos los docentes se cambien al otro sindicato. ¿Por qué? Porque nosotros desde el 2019 iniciamos una lucha legal y le ganamos el contrato colectivo en un juicio de amparo. Entonces ese contrato colectivo actualmente está vigente, pero ese contrato colectivo lo obliga a él, obviamente, a pagar los derechos laborales a los trabajadores. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso es lo más preocupante. Yo quiero que la sociedad entienda. Hoy el maestro dio una entrevista en la mañana y él comentaba que nosotros estamos medrando con el presupuesto del Estado y que por eso él quitó esas prestaciones. Entonces, ¿esto lo dijo? ¿Quién lo dijo? El director, Julio César. Él dice que nosotros tomamos de más del erario público. Okay. Entonces, regresando a ese punto, imagínate la noticia que recibió el maestro. Entonces él empezó a decir que no le pueden quitar su derecho de más de 25 años y entonces eso le ocasionó al maestro el preinfarto. Esas fotos fueron tomadas por estudiantes que habían allí, también habían docentes y obviamente fueron los compañeros más cercanos que estaban allí los que lo llevaron al doctor. Hoy el director está queriendo sacar de contexto, decir que fue un simulacro, pero en realidad no es así. En realidad no es el primer caso, ya tuvimos un antecedente de otro docente que igual le dio un preinfarto cuando empezó a sentir la presión y el acoso por parte de la licenciada Rosa María Chen Rodríguez, pero al maestro lo que hicieron fue que lo mandaron a su casa
¿Para qué? Para que la sociedad no se enterara, pues ya el maestro es una persona de más de 70 años, pues obviamente su vida ya está en riesgo, ¿no? Entonces, esa situación, Daniel, de lo que ocurrió esta semana, porque te aclaro, el maestro Gerardo, no, por eso te digo, esto ya no es sindical, porque pues el maestro Gerardo pertenece a otro sindicato, pero esta cuestión ya es una lucha humana. No podemos permitir que una persona que diga ser docente trate a las personas de esta manera. La vida de los maestros en el tecnológico están en riesgo. ¿Por qué? Porque a diario se les mete a presión, a acoso, hostigamiento. Te doy un ejemplo. En el 2019 que empezó estas demandas social, laboral, nosotros en el 2020 nos manifestamos y eso nos costó más de 15 despidos. Pero en ese tiempo nosotros dijimos, bueno, vamos que la sociedad sepa, que las autoridades sepan, pero vimos que después de 2 años, el maestro Julio sigue medrando con el presupuesto público, sigue hostigando, y entonces ese hostigamiento ya llegó a un punto que es intolerable. Por eso, esta semana nosotros ya lo tuvimos que demandar, ¿sí?, ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya no son palabras, Daniel. Ya queremos que la sociedad sepa que nosotros no vamos a entablar una denuncia si no tenemos pruebas. Entonces, está demandado en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también ha sido denunciado en la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Este es el inicio de las demandas. ¿Por qué, Daniel? Porque viene la demanda penal, porque obviamente como servidor público él ya ha violentado el marco normativo que lo rige como servidor público. Entonces el día de hoy nosotros fuimos a ratificar la denuncia a derechos humanos, pero desde ayer los maestros empezaron a recibir mensajes de que todo maestro que hoy fuera iba a ser despedido. Y él decía en la mañana que él no ataca por la espalda, que él habla de frente. Bueno, yo le digo a usted, maestro Julio César Cabrales, yo siempre le he hablado de frente, por eso le aviso y sé que ha sido demandado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Función Pública, que va a ser demandado penalmente, y también se está trabajando ya en demandas laborales, pero sobre todo, Daniel, también vienen unas demandas que se van a interponer en el Instituto Estatal de la Mujer. ¿Por qué? Porque ya también hay una agresión de género hacia nuestras compañeras, e inclusive amenazas de ser despedidas por hoy, ¿verdad?, ir a denunciar por todo el acoso que están viviendo. Mira, es un asunto complicado. A mí se me hace complicado, por ejemplo, el creer, vamos a llamarlo así, que los maestros sean intimidados de esta forma, porque es muy fácil por un maestro, por una profesora, tomarle una captura, evidenciar esto, y obviamente el director y las personas que trabajan con él pues quedarían evidenciados, ¿no? O sea, en ese sentido se me hace bastante complejo creer que las personas, que los directivos, que cualquiera se atreviera a eso, o sea, a amenazar, a tratar de amedrentar o de intimidar, porque es tan fácil ahora a través de nuestros teléfonos celulares, bueno, hacer una captura o un pantallazo, como se dice comúnmente, y decir, bueno, este es el número de tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame leer algunos comentarios que tengo aquí y luego yo quisiera que vayamos a esto. Nos hablabas la ocasión anterior que el maestro Julio César no seguía siendo catedrático en la universidad, que seguía teniendo un horario allá. No sé si nos puedes hablar un poquito más sobre esto y en qué consiste también estas demandas que ustedes han presentado. Voy a leer rápidamente algunos de estos comentarios. Dicen: fuera Cabrales, fuera Cabrales, Cabrales y su equipo de administración son basura. Es una lástima ver lo que se han convertido las personas. Julio César Cabrales fue mi alumno de secundaria. Basta la corrupción, la 4T no debe tolerar ese tipo de abusos. El dinero y el poder cambian a las personas. Si es buena institución, pero quien la dirige la está acabando. Hasta borregos tiene en la instalación, dice. Fuera Cabrales, que lo corran, no sirve, así no. Saludos al ingeniero Guanerge de la Cruz. La avaricia y el poder cambian a las personas, mi estimado maestro.
según lo puso Adán Augusto, y pues la verdad el actual secretario de Gobernación se equivocó porque en verdad no sabe de lo que pasó. Bueno, estos y muchísimos comentarios más que estamos nosotros recibiendo aquí en Telenoticias 10. Por supuesto que nosotros aquí en Telenoticias 10 nos gustaría también tener la versión del director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, y nosotros estamos abiertos a ese derecho de réplica que ellos tienen para externar también su postura y su posición. Aquí en Telenoticias 10 quisiéramos tener también pronto al director para que ellos den o él dé también su versión del asunto, porque pues una verdad siempre va a consistir de las dos realidades, de las partes, del poder dialogar y del poder conversar. Pero bueno, retomamos la conversación. ¿En qué consisten estas demandas que ustedes han hecho ya? Sí, haciendo un paréntesis, Daniel, respecto a lo que comentas ahorita, de hacerle la invitación, la verdad yo no he sido una persona cerrada, al contrario, siempre quise tener el diálogo con el maestro, pero no se dio, y la verdad yo lo invito a una entrevista pública, porque a veces la sociedad escucha lo que Boanerges dice, lo que Julio César dice. Pues yo creo que la mejor manera de que la gente juzgue, evalúe y analice las cosas, bueno, es que un diálogo, una entrevista. Entonces yo invito al maestro Julio César que en el medio que él decida, en el programa que él decida, tengamos una entrevista pública. Una entrevista pública donde con pruebas podamos mantener lo que yo digo y por qué digo que tenemos la razón como docente, y donde él también desmienta si él dice que estoy mintiendo. Y lo mismo, ¿verdad? Yo creo que ese sería un ejercicio sano. Yo no temo a una entrevista pública con el maestro, por eso le dejo la invitación para cuando él guste, en el medio que guste, cuando guste y el día que guste, ¿sí? Insisto en eso, nosotros en Telenoticias 10 estamos abiertos a generar toda la información necesaria para llegar hasta el fondo de cualquier conflicto social, cualquier conflicto laboral, cualquier conflicto que afecta a la ciudadanía, y por supuesto que este conflicto afecta a la ciudadanía. No es un asunto solamente de las personas que forman parte de la institución, porque aquí hay decenas, centenas de familias comalcalquenses y de otros municipios que están siendo afectadas precisamente por este tipo de situaciones que se están dando. Sí. Y mira, Daniel, aclaro una cosa. Nosotros como trabajadores no andamos en busca de una inestabilidad gubernamental. Eso la verdad lo aclaramos. No tenemos ningún problema con el gobernador del estado, con el secretario, no, porque en realidad sabemos que cada administración tiene que cumplir una función, y nosotros hemos estado siempre en la mejor disposición de dialogar, pero el maestro Julio siempre ha llevado una versión de que nosotros no somos abiertos al diálogo, pero en realidad ha sido la forma en la que él nos ha alejado y ha quitado la oportunidad de que nos conozcan. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es que una persona que hostigue a los docentes, que los acose, cuando él no está cumpliendo con lo que debería de cumplir como marca la ley. En la entrevista pasada yo te comentaba que él empezó a seguir a los docentes, a sus propios compañeros de la UJAT, que tenemos maestros que llevaban años, más de 15 años dando clases en la UJAT, ya sea en la mañana o en la tarde, y en el tecnológico daban en el otro turno donde no se les cruzaba su horario. Entonces cuando llega el maestro Julio, entonces él los empieza a perseguir, investiga sus horarios de la UJAT, y entonces da la instrucción que como no eran afín a él y no quisieron unirse a lo que él quería hacer, entonces les puso sus horarios en el mismo horario de la UJAT, y de esa manera los obligó a renunciar a su trabajo. Pero ¿qué crees, Daniel? ¿Sabe por qué nosotros lo que queremos? Que las autoridades vean que no es una cuestión política ni algún interés económico, es que vean que este servidor público infringe la ley, porque él fue asignado en el 2019 como director general, y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, bueno, aquí está el documento, en el estatuto docente dice que todo profesor investigador que es asignado como rector o director de una universidad, a fuerza tiene que pedir una licencia de permiso sin goce de sueldo para ejercer. Entonces, ¿qué crees? Solicité en transparencia el documento
donde preguntaba a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco si del 2019 a la fecha había un permiso, una licencia conforme a los estatutos de la universidad, donde el maestro Julio pidió permiso sin goce de sueldo para fungir como director. ¿Y qué crees, Daniel? Me contesta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que después de haber hecho una búsqueda exhaustiva, porque precisamente así dice, después de haber hecho una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, es dable informar que a la fecha del presente no se tiene registro alguno de solicitud de licencia por parte del maestro Julio César Cabrales. Pero no se acaba todo allí. Perdón, ¿quién firma ese documento? Este documento lo firma la contadora pública Ana Luisa Pérez Herrera, la directora, ¿sí? En este caso Dirección de Recursos Humanos. No se acaba ahí. Solicité también a la universidad si me podían compartir el horario del maestro Julio César Cabrales de la Cruz del enero 2019 a la fecha. ¿Y qué crees, Daniel? Del enero 2019 a la fecha, el maestro ha tenido horario de clases, ¿sí? Todos horarios de clases. ¿En qué horario? En el mismo horario que él funge como director. Pero si fuera poco esta información que solicité al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco me compartiera cuál era el horario de trabajo del maestro, y resulta ser que igual por transparencia le pedí la información y el Instituto Tecnológico nos contesta que conforme al decreto de creación, el director general es una persona de confianza de tiempo completo. Entonces, del 2019 a la fecha, el director que ha despedido a compañeros, según él, porque tenían otro trabajo y aún no infringían sus horarios porque cumplían con su horario, ese director que tanto nos dice que estamos medrando con el presupuesto, ese director, Daniel, ha estado devengando 2 salarios, tanto en la Universidad Juárez como en el Instituto Tecnológico, en el mismo horario. La ley de los servidores públicos es clara. No es un delito que tú te dediques a un oficio, ¿verdad?, que sea lícito, pero también no es lícito que funjas en 2 puestos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema, porque del 2019 a la fecha, él en la Universidad Juárez ha devengado casi 1 millón de pesos en salario, y en el Instituto Tecnológico ha devengado 1,5 millones. Entonces estás hablando de casi 2,5 millones que el maestro Julio César ha devengado. Entonces la pregunta es, y esa es nuestra molestia, ¿por qué una persona que viene a tratar como basura a los docentes del tecnológico, una persona que dice que es honorable, está mintiendo? Yo no vengo a hablarle con mentira a la sociedad, ni a los padres de familia, y queremos que entiendan esa parte. Nosotros venimos a exigir que entiendan que los docentes tienen familia, que están poniendo en riesgo la estabilidad de sus familias, y que no es justo que se le trate como corrupto, como personas que están medrando con el presupuesto, cuando el maestro lleva casi 4 años devengando 2 salarios en el mismo horario de trabajo. Y como sé que seguramente él va a decir que es mentira, ¿verdad? En este momento en la página del sindicato ustedes pueden consultar la información. En este momento se las acabo de compartir para que ustedes puedan tener acceso y vean cómo estos últimos casi 4 años el maestro ha estado devengando 2 salarios. Esa parte va también en nuestra denuncia. ¿Qué otra parte va en la denuncia, Daniel? La falta del reconocimiento a la personalidad jurídica. Él dice que como sindicato no existimos, y si nosotros ya lo dijimos la vez pasada, vamos al tecnológico, pues nada más no nos deja entrar. ¿Por qué? Porque dice él que no tenemos personalidad. La realidad es que aunque no fuéramos un sindicato, como personas, como ciudadanos, tenemos derecho a entrar e ingresar a una institución de educación pública. Entonces ahora resulta que la institución está siendo secuestrada por el director. Entonces parte de la denuncia, ¿verdad?, va allí. No puedo hablar más porque pues obviamente, ¿verdad?, estaríamos saboteando. Serán las autoridades que van a determinar, ¿verdad?, hasta dónde este servidor público ha infringido la ley. Queremos que la sociedad entienda que ya nosotros cumplimos. He sido y seré siempre una persona
que no le gustan las injusticias. A veces en redes sociales han comentado, ya ciérrenle, sáquenlo a garrotazo. Cuando yo entré a dirigir el sindicato, los alumnos que tuvieron la oportunidad de conocerme, de quien fui su profesor, mis compañeros de trabajo, sabrán que siempre me ha importado la parte académica. Y por eso en el tiempo que llevo enfrente del sindicato, habíamos evitado llegar a ese momento de tener que hacer un plantón permanente para que respeten nuestros derechos. Hoy nosotros estamos convencidos y creemos en las instituciones. Es por esa razón que el día de hoy ya van 3 denuncias. Vienen 3 denuncias más, porque confiamos en las instituciones. Pero si él osa despedir a otra compañera o a otro compañero, queremos que la sociedad sepa que nosotros ya cumplimos legalmente, que nosotros lo que menos queremos es perjudicar la educación. Lo único que queremos es que el tecnológico recupere el prestigio que trae. Él dice que nosotros, al comentarle a la sociedad este tipo de situación, Daniel, pues estamos desprestigiando, pero la realidad es que los alumnos nos conocen. ¿Cómo crees tú que un maestro puede darle educación de calidad si a diario los están acosando, los están amedrentando, los están amenazando de despedirlo? Pues es complicado, ¿no? Esa parte, Daniel. Maestro, decías, si uno de los maestros o de las maestras es despedido, ¿qué acciones tomarían ustedes? Mira, Daniel, como les decía hace un momento, nosotros ya cumplimos, ya informamos a las autoridades competentes de lo que está ocurriendo en el tecnológico, que ya no es una cuestión sindical, eso quiero que lo entienda la sociedad, las autoridades, ya es una cuestión humana de las condiciones en las que se está tratando a los docentes, se está poniendo en riesgo sus vidas. Entonces, confiamos que con estas denuncias vamos a obtener un resultado. Okay. Pero el maestro le gusta de una u otra manera amenazar. ¿Y cómo amenaza o amedrenta a la gente? Empezando a despedir. Nosotros hoy platicamos ahí en Derechos Humanos y dijimos, bueno, nosotros como personas estudiadas, profesionistas, ya cumplimos lo que la ley nos pide, ¿verdad? De denunciar. Pero si después de estas denuncias el maestro osa despedir a otro trabajador por haber denunciado, pues bueno, también se lo hicimos saber a las autoridades, pues ya nosotros tendremos que, ¿verdad?, ya manifestarnos permanentemente. Ya no hay más. Permanentemente en las instalaciones del instituto. Así es, Daniel. En las instalaciones, en la capital, en la Ciudad de México, a donde tengamos movilizarse. Que ir. Sí, de hecho, te comento, en vacaciones no será vacaciones para nosotros. Nosotros tenemos que movilizarnos, porque te digo, él se ha manejado con mucha mentira. Él dice que los nombramientos los está modificando porque el TNM le solicitó que lo hiciera, que el OSFE le dijo que tenía que modificarlo. Pero ¿qué crees, Daniel? También por transparencia nosotros pedimos la información al TNM y al OSFE de que si nos facilitaran la documentación donde ellos instruían al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a modificar los nombramientos. Y pues, ¿qué crees? La respuesta del OSFE es que dice, yo no tengo ninguna documentación y no está entre mis atribuciones, ¿verdad?, el tener que modificar. Y el TNM dice, yo soy netamente académico, yo estoy para orientar a la institución académicamente, la cuestión laboral, sindical, no nos corresponde. Entonces, el maestro está mintiendo. ¿Por qué? Porque obviamente él lo que quiere es quitar las prestaciones a los docentes, desviar ese recurso, y ahí es donde está el punto, porque dice, bueno, decían el otro día, ¿no hay sindicato? Sí, está el sindicato que maneja el maestro Eduardo Morales, que pues simple y sencillamente el maestro está entregando a los trabajadores. Pero es difícil que el maestro vaya en contra del director, porque pues obviamente tiene, él le debe favores. Él debe favores y pues obviamente él está entregado al director. Maestro Bonerge, este es un tema que da para muchísimo más tiempo. Nosotros por cuestiones de tiempo tenemos que terminar.